Bien, vamos a comenzar con lo que es la pasadista, por favor, que me eh, digan su nombre al momento de escuchar su nombre, al momento de pasar lista. Mirna Aguilar, Presente. un momento, por favor. Bien. Aceret Facio García, Presente, maestro. gracias. Jennifer Sánchez, Presente, maestro. gracias. Leslie Reyes, Presente. gracias. Natalia Uc, Presente. gracias. Yadai Wicap, Presente, profe. gracias. Misael Zip, Presente, maestro. muchas gracias. Y Reina Morales. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la clase pasada, que es correspondiente a... estábamos viendo lo que es la teoría de Franz Brentano. Antes de... eh, para recapitular, ¿hay alguna duda con respecto a lo que estuvimos viendo la clase pasada? Que sea allá nos hayamos quedado con alguna duda. Si no, para que podamos seguir avanzando ya con lo que son las características. Maestro, ¿va a pasar ¿Sí? las diapositivas? ¿Sí escucho? ¿Va a pasar las diapositivas? Eh, sí, creo, chequen si ya se están observando, si están compartiéndose. Sí, ya se ve, pero no lo va a mandar al grupo o ya lo subió a la plataforma. Lo voy a, hoy lo voy a subir a la plataforma, terminar de subir bien a la plataforma. Estaba teniendo algunas dificultades con la plataforma, pero creo que hoy ya se pudo arreglar. Eh, para que todos ya puedan tener esta presentación. Bueno, bueno, estábamos viendo la clase pasada un poco de las cuestiones de la biografía y con respecto al tema de la teoría de Franz Brentano con respecto a lo que era la intencionalidad de la conciencia. Hablamos también con respecto a lo que era lo que es la psicología del acto. En este caso, recordemos nosotros la cual es la naturaleza que tenemos que estar observando al momento de trabajar en la psicología del acto, es determinar eh, cuando nosotros trabajemos con una persona o cuando observemos un hecho de la realidad,
es observar, por ejemplo, cuando las personas hagan alguna actitud, es determinar, por ejemplo, tanto lo que son eh, la mayoría de todas las actitudes que tienen las personas tienen, según lo que nos planteaba Franz Brentano, dentro de lo que aspecto de su teoría, tiene un rasgo de intencionalidad, nada es por causalidad, por casualidad, todo tiene un aspecto de causa, ¿sí? Sabemos nosotros, por ejemplo, que en este caso, por ejemplo, dentro de su biografía también eh, hablábamos de que su fenomenología, normalmente él tuvo un gran impacto, eh, más que nada es en lo que son los siguientes teóricos que son Edmund Husserl, Martin Heidegger, que son los que más que nada vamos a estar viendo nosotros en las siguientes clases. Lo interesante de esta teoría es que dice que aparte de la ya citada psicología desde el punto de vista empírico, por ejemplo, él trabajó con otras obras como lo que era el conocimiento moral y las cuatro fases de la filosofía. Sabemos de que en este caso Franz Brentano era uno de los representantes de lo que era el realismo en psicología. Yo les mencionaba la clase pasada con respecto a que lo que era la filosofía del realismo determina lo que son factores entre la naturaleza del acto con respecto al pensamiento, y de alguna otra forma esta teoría del realismo en psicología determina que de alguna otra forma todo lo que el hombre hace tiene una correlación con su forma de pensar, y su forma de pensar va a determinar la naturaleza del tipo de actos o la intencionalidad de los mismos. En este aspecto, lo que trataba de fundamentar Franz Brentano es quitar esa desmitificación de que nosotros hacemos cosas sin saber. Por ejemplo, cuando vemos a una persona, es que esa persona no sabe lo que está haciendo. Eh, no estaba en mis camales cuando estaba haciendo tal cosa. Según Franz Brentano, eso desde su punto de vista no es posible fundamentarlo, ya que para él concibe de que la mayoría de los actos humanos tienen un fundamento de motivación para la realización de cualquier tipo de cuestión, ya sea por ejemplo como cuando nosotros decimos algo, siempre hay una intencionalidad. No es que en ese momento no me di cuenta de lo que estaba diciendo, sino que todo lo que decimos, hacemos, manifestamos o el mensaje que transmitimos tiene una intención particular para realizarse. En este caso, por ejemplo, como cuando nosotros eh, tratamos de negar aspectos como que estamos en un estado de enojo o de tristeza, y aun cuando tratamos de negarlo, sabemos que la mayoría de nuestros actos o nuestras palabras van a conllevar de alguna otra forma una confirmación del hecho mismo, aun cuando con nuestras palabras tratemos de negarlo, nuestros actos, gestos lo van a reafirmar. Bueno, en este proceso de Brentano, que consideraba este aspecto del realismo y que tuvo también influencia en lo que es el movimiento de la Gestalt en psicología, que más adelante veremos algunos principios de Gestalt en el cual eh, estaríamos nosotros viendo cómo
muchas de las cosas que nosotros percibimos o describimos de la realidad tiene que ver mucho de la manera en cómo nosotros pensamos con respecto a la realidad misma, ¿sí? Por ejemplo, como cuando nosotros podemos desde una perspectiva poder ver cosas que aparentemente no existen, como fallos al momento de la sensopercepción, al momento de que de repente vemos sombras y vemos de alguna otra forma la forma de algo o la forma de una persona y simplemente es una sombra. Según más adelante veríamos en la Gestalt, sería de que lo que nosotros vemos tiene que ver con nuestro correlato acerca de lo que representa eso y la reacción que tenemos a las manifestaciones que tenemos nosotros como personas van a conllevar mucho la forma en que realmente somos. Por ejemplo, si yo veo una sombra y me asusto, por ejemplo, va a determinar un principio de realismo en este aspecto, por ejemplo, de que a lo mejor estoy en un estado alterado y la manifestación de que yo me asuste al ver una sombra determina mucho una realidad, y la realidad es que estoy en un estado de alteración, de estrés, etcétera. Pero eso es algo que en algún momento profundizaríamos más adelante después, cuando lleguemos a ver algunos teóricos que hablan acerca precisamente de cómo ciertos aspectos de la realidad, de acuerdo a la sensopercepción, puede influir en nosotros ciertos estados de ánimo y ciertos estados de conciencia. Bien, ahora tenemos que hablar un poco del contexto histórico de la mayoría de las teorías de Franz Brentano. En este caso, nos habla mucho de que en su época tuvo mucho apogeo el nacionalismo en Europa, en Prusia, dice, donde se desarrolló y que culmina en una guerra franco-prusiana. Su canciller Bismarck en Alemania, iniciando el segundo Reich alemán. Tras la renuncia de Bismarck, el Kaiser, dice, mantendría una política imperialista, revanchista, que llevará a Alemania y Austria al desastre de la Primera Guerra Mundial. En este caso, de alguna otra forma, mucho de lo que vemos nosotros en la influencia de Brentano, prácticamente él estuvo observando y fue parte de lo que fue la Primera Guerra Mundial, y eso tuvo un impacto en la forma de desarrollo de su filosofía, ¿sí? En este caso, lo interesante acá con respecto a este contexto histórico de que hablamos acerca de el teórico es que normalmente eh, este aspecto nacionalista iba a ser muy marcado con respecto a determinar, por ejemplo, mucho de su pensamiento en lo que era al aspecto de lo que era Prusia, en el que está entre la frontera prácticamente entre Austria y Alemania, determinará lo que es el conflicto para poder determinar qué es lo real y qué no lo es, ¿sí? Aquí lo que vamos a estar determinando, por ejemplo, que el ambiente de alguna otra forma dedicado por las cuestiones bélicas o por las cuestiones de la Primera Guerra Mundial van a determinar ciertos aspectos de tensión. ¿Y a qué me refiero a esto?
En este sentido, por ejemplo, podemos entender cuál era su preocupación, en este caso de Brentano, en el cual cómo podría explicar que se dio de alguna otra forma la Primera Guerra Mundial. De alguna otra forma, de acuerdo con su teoría, él nació mucho de su teoría y de su contexto, de que la Primera Guerra Mundial él la explica en algún momento por estos fallos al momento de interpretar las cosas. Lo que sucedió en lo que fue la Guerra Mundial fueron conflictos de tipo regionales que se transformaron más adelante después en conflictos donde otras naciones se vieron de alguna otra forma incluidas. Pero todo inició por lo que llamaríamos malos entendidos o mala interpretación. El- lo que en este sentido nos habla es como un nacionalismo puede conllevar en este aspecto un nacionalismo ultranza, un nacionalismo radical, es lo que llegó de alguna otra forma a interpretar, por ejemplo, que ciertos fallos al momento de los usos y costumbres entre una nación y otra es lo que diría Brentano explicaron que fue realmente el estallido de la guerra. Realmente no había un contexto real de una agresión de una nación hacia otra, sino la mala interpretación de las intenciones de una nación a la otra. En este aspecto, por ejemplo, hay que contextualizar este aspecto. Lo que sucedió en esta guerra franco-prusiana, lo que sucedió después en la guerra es con respecto con el canciller Bismarck en la política imperialista y revanchista, era el hecho de que en la Primera Guerra Mundial, ¿cuál era el pensamiento alemán? De que decir, no me puedes decir nada, no me puedes mirar feo, no me puedes hacer esto, porque eso yo lo podía yo interpretar como una provocación a que yo reaccionara de forma agresiva. Eso es lo que de alguna otra forma trataba de explicar y ustedes pueden ver en algún momento y vamos a poder ver un poco de la influencia dentro del desarrollo de la teoría de Brentano, ¿sí? Por el aspecto de el contexto histórico cultural en el cual, por ejemplo, las personas pensaban. Por ejemplo, si tú en ese tiempo tú veías mal o hacías un gesto de desagrado, automáticamente en ese tiempo por el nacionalismo era como una afrenta o una provocación para que hubiera una confrontación. Y así es como trata de explicar Brentano que es que se dio esta Primera Guerra Mundial. El hecho entre los nacionalismos, entre los diversos tipos de naciones que tenían esta idea en Europa de que no le podías ver nada, la forma en el que le hablaba, en el que se malinterpretaban los usos y costumbres, la forma de hablar, de dirigirse de una nación a otra, pudiera incluso interpretarse como que, me está mirando feo o me está hablando mal, no lo puedo permitir, ¿sí? En este aspecto, por ejemplo, en este contexto histórico, es que también se da lo que era el maquinismo. En este aspecto también era el nuevo cambio, porque estamos hablando propiamente en lo que era parte del inicio de la revolución industrial. Y en este aspecto, por ejemplo, había un nuevo cambio en la perspectiva de las
naciones europeas, ¿sí? Y de alguna otra forma era el aspecto de el tema científico sobre todas las cuestiones, y en este aspecto decía que el hombre de campo empezó a migrar a la ciudad, y es cuando se empezaron a dar estos aspectos de las desigualdades sociales nacidas del maquinismo. En este aspecto, si ya existía de alguna otra forma un descontento, ahora viene a manifestarse aún con estos cambios sociales por estas nuevas eras. En este aspecto dice, las grandes ciudades se llenaron de trabajadores que luego vivían en hacinamiento y en condiciones infrahumanas, que era la paradoja del maquinismo, y es que trae progreso pero también genera miseria. Y este aspecto de descontento y resentimiento social es lo que muchas veces a nivel global empezó a generar un descontento, y de alguna otra forma lo que podemos decir es que en base a estos aspectos sociales que ya no simplemente eran particular de un solo sector, sino ya eran sectores completos, es que empieza a crearse el sentimiento de descontento que había sido heredado y había sido evolucionado en este aspecto de un siglo a otro. Y en este aspecto se da más el auge porque ya no era simplemente una condición que se diera en una sola nación, sino por la situación del maquinismo empezó a darse a nivel global, más que nada en Europa. Y de alguna otra forma empezó esta revolución incluso en la perspectiva de lo que más adelante se conocerían como lo que son la formulación de lo que son los derechos del ciudadano, los derechos humanos, y lo que las personas empezaban a exigir, y en cuanto que se les tratara como ciudadanos independientemente de su clase social. Bueno, en este mismo contexto histórico, para poder explicar un poco más del desarrollo de la idea de Brentano, está la concepción de la influencia de Darwin y de evolución, que entran en conflicto con las enseñanzas creacionistas, generando el conflicto en grupos religiosos. En este aspecto, por ejemplo, es cuando ante el boom y en este aspecto el crecimiento en las ideologías de que traía, por ejemplo, lo que era la revolución y el maquinismo, empezó a tener un mayor auge lo que era la división ahora entre las personas que trataban de explicar el comportamiento y la naturaleza de su tiempo de acuerdo a aspectos científicos, contra personas que todavía tenían pensamientos arraigados con que el pensamiento debía de ser regulado por lo que eran ciertos grupos religiosos. En este aspecto era lo que eran los creacionistas, los cientificistas, empezaban a tener mayor auge, y de alguna otra forma se conformaron como un grupo alternativo para aquellas personas en las cuales el pensamiento religioso ya no era suficiente. Y eso permeó de alguna otra forma también en el pensamiento para poder explicar ciertas manifestaciones de conducta y de comportamiento. Entonces ya se sacaba de la jugada, y en este aspecto de la ecuación, de que lo que nosotros éramos o cómo nosotros nos desenvolvíamos, tratado de explicar
de acuerdo a aspectos más científicos, más que espirituales o religiosos. En este aspecto, sacar de alguna otra forma de decir que la persona es así desde el punto de vista y explicarlo desde el punto de vista científico y no decir porque tenía una u otra influencia religiosa. En este tiempo también en el contexto que vivió Brentanos es cuando se empieza a dar lo que es la reforma dentro de la Iglesia Católica, lo que es el movimiento de reforma, cuando ya empezó a perder una hegemonía y control en el cual ya no era simplemente la influencia del catolicismo sobre la mayoría de las naciones, sino que empezaron a surgir lo que es el crecimiento de lo que serán los reformistas con respecto a lo que no podía existir una sola verdad o una sola perspectiva de la verdad, sino que empezaban a tener este auge en considerar de que la verdad no lo puede tener solamente una institución. Y eso es lo que conllevó a que estos cambios sociales también empezaran a tener un impacto en lo que ahora conocemos con lo que son las tesis filosóficas, ¿sí? Donde empezaron a surgir varias como el positivismo, el utilitarismo o el marxismo, que dice que todas ellas con un aspecto común, la sospecha, la denuncia y sospechaban del sistema capitalista, de la religiosidad, de los buenos sentimientos humanos, de los valores occidentales, etc. En este aspecto, ¿qué es lo que empezó a darse en este tiempo? En el pensamiento, por ejemplo, el aspecto positivista, el aspecto utilitarista y el aspecto marxista. De alguna otra forma, estos tipos o teorías filosóficas o sociológicas trataban de explicar, por ejemplo, de alguna otra forma, factores particulares del sujeto, de alguna otra forma determinar que si una persona era de naturaleza buena o mala, honesta o deshonesta, ya no estaba determinado por aspectos propios de si era afín o no a principios religiosos o espirituales, sino a principios particulares de acuerdo a la naturaleza de la propia sociedad. Estos movimientos como el positivismo, pues, el utilitarismo y el marxismo empezaban a darle un contexto mayor a la naturaleza de lo que era la clase social, y de alguna otra forma es en donde empezó a crear una mayor estudio entre las personas que pertenecían a una clase social o a otra, o si de alguna otra forma tenían una inclinación hacia el progreso o no. Y en este aspecto, como lo que llamaríamos el aspecto de la teoría del utilitarismo, que plantea la cuestión de que la mayoría de las veces, por ejemplo, se explicaba cómo es que uno puede ser amigo de una persona incluso cuando esta persona a nivel afectivo pudiera ser alguien repulsivo. Así es, normalmente en el utilitarismo empezó a tratar de explicar estas alianzas políticas entre personas que aparentemente se desagradaban, pero que estaban unidas y aliadas porque tenían intereses comunes, aun cuando sus perspectivas humanas estuvieran en conflicto. Es cuando empezó a tratarse de explicar el aspecto de que incluso eh,
eh, y sobre incluso dentro de lo que era el movimiento revolucionario de las naciones, muchas veces empezaba a dudarse de que una persona pudiera eh, ser honesta contigo hasta el punto en el que pudiera solo estarte utilizando. De ahí viene el término o la condición del utilitarismo, en el cual se empezó a enseñar a decir, bueno, hago amistad o compañerismo o alianza con esta persona porque me conviene. Y es en base a eso que se empezó a tachar que lo que era el sistema capitalista estaba fundamentado por lo que era el clasismo, por el juego de intereses y simplemente estas alianzas sociales estaban determinados porque ciertos grupos se usaban de unos a otros por algún aspecto simplemente de progreso, pero se dejaba a un lado lo que eran los intereses personales o los intereses humanos por aspectos mucho más complejos, como el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor yo haga por el deseo de progresar, pueda sacrificar incluso mis propios valores y mis propios principios morales. Y de ahí es cuando empezó el conflicto contra el sistema capitalista, que en ese tiempo se veía como algo frío, como algo en el cual, por ejemplo, el capital no es la misma perspectiva del capitalismo que ahora conocemos nosotros en el mundo al capitalismo cuando empezó a, a desarrollarse en lo que era la era de la ciencia, de las máquinas, en la creación, en el que ya no eran los reyes, los monarcas los que tenían el poder económico, sino eran los comerciantes, sino eran los industriales los que empezaban a tener ese impacto y de alguna otra forma eh, también empezó a dejarse de un lado, por ejemplo, a quitarle el poder a aquellas personas que estaban en puestos eclesiásticos, ¿sí? Y en el cual empezaban a sospecharse porque hasta antes del maquinismo no podías sospechar de las malas intenciones de un clérigo, de un obispo, no podías sospechar incluso de las malas intenciones y las malas prácticas de algún comerciante, de algún industrial. Pero con el cambio y la explicación de estas nuevas teorías filosóficas, sociológicas, empezaron a decir, ok, entonces yo tengo que estar estudiando, por ejemplo, con lo que muchas veces los valores humanos, los valores occidentales, muchas veces eran demasiado relativos de una nación a otra. Y eso es lo que de alguna otra forma empezó como a hacer un caldo de cultivo para que pudiera crearse y desarrollarse lo que era la idea de, en este caso, de la teoría filosófica y psicológica de la intencionalidad de la conciencia, en el cual este aspecto de sospecha de Franz Brentano es lo que llevó a que normalmente en su escuela, y es que muchas veces se le decía la escuela de Brentano, muchos filósofos y psicólogos que estudiaron con Brentano y fueron decisivamente influidos por él y en su pensamiento, a que empezaran a cuestionar, de alguna otra forma, a cuestionar mm, a las personas no en cuanto a lo que pensaban, sino
a las manifestaciones de la naturaleza de sus actos para poder determinar una verdad. Porque en algún momento Brentano empezó a poner sobre la mesa el aspecto de cómo las personas, de acuerdo a esta perspectiva teórica, se empezaba a considerar que muchas veces los actos humanos no siempre tenían las intenciones más nobles u honestas, y empezó a considerar que muchas veces la mayoría de las personas tienen dobles intenciones para hacer las cosas, que en este caso diríamos, una persona mala puede tener intenciones ocultas para manipular y usar a otros o usarlos para su propio beneficio. De aquí es cuando empezamos a determinar cómo la escuela de Brentano empezaba a cambiar la perspectiva del pensamiento y las enseñanzas para que empezaran a sospechar y empezaran a analizar mucho, por ejemplo, cómo reaccionó tal individuo o cómo respondió el individuo hablaba mucho más de él que lo que decía en su argumento. Dice, en la escuela de Brentano dice, a pesar de que no se trató de una escuela en el sentido tradicional del término, Brentano dice, mantuvo en vida cierta cohesión entre sus antiguos discípulos. Sin embargo, precisamente dos de sus más famosos estudiantes, Alexius Moine y Edmund Husserl, fueron los que más alejaron de sus teorías. El primero hacía la teoría de los objetos y la segunda hacia la fenomenología, además del desarrollo del Gestalt. ¿Ok? Estos son algunos miembros de lo que eran de la escuela de Brentano, lo que era Carl Stone, Edmund Husserl, Alexius Moine, Christian von Erfans, lo que era también, por ejemplo, Arthur Martin, Aldous Huxley, muchos es Sigmund Freud y Rudolf Steiner. Casi todos estos tuvieron una influencia dentro de los diversos enfoques de pensamiento. Ahora, cuando hablamos del término de la intencionalidad, este no es un término nuevo. El estudio de intencionalidad simplemente fue retomado en este aspecto por Brentano para poder entender lo que era la naturaleza y el comportamiento humano. ¿Sí? Tenemos que trabajar de alguna otra forma que el término intencionalidad, según Brentano dice, viene del latín intendere, que dice tender hacia, y es un término filosófico que se refiere a la propiedad de los hechos con referencia de la mente, o hechos psíquicos por los que ésta indica, dice, y hace referencia o se dirige hacia un objeto externo o interno. En este aspecto, el tema de la intencionalidad o el término filosófico de la intencionalidad, ¿qué es lo que va a estar estudiando? En este aspecto, por ejemplo, cómo es que actuamos, cómo es que reaccionamos, cómo reaccionamos, va a tener una especie de naturaleza en el que la intención siempre va a tener, por ejemplo, de alguna otra forma, una inclinación o una dirección hacia algo o hacia alguien. Por ejemplo, según Brentano determinaba que nosotros no podíamos tener en el mundo una actitud apática o indolente, ¿sí? Y esa actitud apática o indolente en sí es una intención.
Por ejemplo, el aspecto del desinterés. Por ejemplo, Brentano, dentro de su teoría, decir, cuando una persona manifestaba desinterés, de alguna otra forma, él automáticamente decía, si una persona te manifiesta desinterés por algo que haces, dices o haces, determina un acto o una psicología de acto que explica un rechazo eh, manifiesto a lo que tú dices o haces, ¿sí? Por eso muchas veces, por ejemplo, como cuando una persona aparentemente, según Ventano, no nos hace caso, lo que está tratando de decir es que o no le interesa lo que hacemos o no le interesamos como persona. Y de alguna otra forma ese desinterés representa un acto de rechazo hacia lo que hago, digo o hacia la naturaleza misma de mi ser. En este aspecto me rechaza como persona. Y de alguna otra forma allí hay intencionalidad. Entonces, según Brentano, él trataba de explicar en este aspecto esto de que muchas veces, por ejemplo, incluso el acto de desinterés o el acto de apatía podría explicarse de esta forma, como que si algo no me interesa involucrarme, es que no me interesa involucrarme en es en tal en tal discusión o en tal condición, es un aspecto que pudiera explicarse como un acto de rechazo a ese objeto. En este aspecto no me interesa eso, significa no tengo ningún tipo de animosidad ante eso, no me interesa, entonces manifiesto mi intención de decir rechazo ese tipo de cuestiones. De alguna otra forma, eh, eso es lo que trataba de decir Brentano, dice. En este tema de intencionalidad, dice, es un tema que ha tomado relevancia desde la segunda mitad del siglo XX. Y esta, dice, es la raíz de la corriente fenomenológica. Y más tardíamente está presente también en la filosofía del lenguaje y de la mente. En este sentido, por ejemplo, él estaba muy centrado en el aspecto de la verdadera fuente o esencia de la intencionalidad de la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué decimos lo que decimos realmente? ¿Sí? Recuerden, para que yo pueda establecer en este aspecto desde la perspectiva de Brentano una realidad, tengo que preguntarme, ¿por qué la persona reacciona como reacciona? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y para qué lo hace? Son dos preguntas que trata de responder lo que es el aspecto de la intencionalidad. ¿Sí? Eh, ¿Cómo en este aspecto de lo que era el estudio de la intencionalidad, tenemos que entender que tiene un origen y se refiere al contenido de la mente o la conciencia, como a la relación entre la conciencia y el mundo. Fundamentalmente, dice, la intencionalidad significa que la actividad de la mente se refiere a, indica o contiene un objeto. Dice, desde el punto de vista se puede decir que gracias a la intencionalidad un sujeto es capaz de conocer la realidad que lo circunda y que además tiende naturalmente hacia ella y al mismo tiempo al propio yo, no como objeto, sino en cuanto sujeto del hecho o estado psíquico.
En este aspecto, por ejemplo, lo que trataría de explicar Brentano es, oye, está pasando esto en el mundo, ¿por qué no te interesa? ¿O por qué no tiene una reacción en ti? También lo estaría estudiando y también haría la pregunta es, oye, si pasa esto y ves esto que está sucediendo en el mundo, es preguntarte, ¿por qué te molesta este tipo de cuestiones? ¿Por qué te molesta lo que está pasando, lo que ves, lo que escuchas, lo que dices? De ahí es cuando nosotros, de acuerdo a la intencionalidad, es interpretar la realidad. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo es que interpreto lo que sucede en mi realidad? Dependiendo de la naturaleza de cómo construyo la intencionalidad o percibo la intencionalidad de los demás. En este punto lo que tratamos de decir, según Brentano, es que gracias a la intencionalidad sé, por ejemplo, que yo soy consciente de mi propio estado. Por ejemplo, la intencionalidad o el término de intencionalidad me permite darme cuenta cuando estoy molesto, cuando estoy triste o qué cosas hacen que yo me sienta triste y qué cosas hacen que me sienta molesto, qué cosas hacen que yo me sienta contento y qué cosas me hacen que yo me sienta feliz. En este aspecto, este concepto es como lo que nos acerca a poder descubrir la realidad de las cosas, como por ejemplo es como una pregunta que a veces tratamos de responder de forma común desde la perspectiva de Brentano. ¿Cómo sé que el otro me ama? ¿Sí? Eh, Esa es una de las preguntas que normalmente desde el aspecto de la intencionalidad, eso es algo que vamos a estar construyendo según desde la perspectiva de la intencionalidad y la psicología del acto de Brentano, trata de, por ejemplo, de responder, ¿cómo sé que realmente una persona le caigo mal o tiene aversión